¿Cómo les ha ido? Buenas noches. Creo que tengo una pregunta. Yuli, ¿tienes una pregunta? Buenas noches. Buenas noches, chicas. Un gusto volverlas a compartir con ustedes, volverlas a ver, pero también un poco triste porque es nuestra última clase, así que empezar a sacarle provecho. Quería saber, no, ya, pensé que tenían alguna pregunta por ahí. Muy bien, chicos. Eh, Estamos hoy día en nuestra última clase, el tema número 6. Buenas noches, Lili, ¿no? Y por ende vamos a empezar, ¿no? Ya hemos hablado de la clase 1 del juego, la psicología, hemos hablado también del rol del auxiliar, ¿no? De las emociones en nivel inicial, entonces, de la escuela para padres, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hacer el último tema que corresponde a la tutoría y orientación educativa en el nivel inicial, que es un tema muy, muy importante, pues porque se relaciona mucho, ¿no? Con lo que hemos venido hablando de que tiene que ver también con el manejo de emociones, ¿no? Con ya el docente, la auxiliar como tutora, ¿no? Hay que tener en cuenta, pues, que un auxiliar de educación maneja un solo grupo, ¿no? Bueno, eso también depende, ¿no? Porque a veces hay auxiliares que son, tienen un nombre, pero son como que encargadas de, en algún momento van rotando, pero eso es muy, muy raro, ¿no? Pero mayormente las auxiliares se quedan en un mismo aula, con los mismos pequeños todo un año escolar. Entonces es muy importante tener ciertas herramientas, ¿no? Para ejercer o realizar la tutoría y orientación educativa en el nivel inicial, ¿no? Porque usualmente cuando escuchamos de tutoría, se nos viene a la cabeza primaria, secundaria, ¿no? Que incluso creo que secundaria tiene su espacio, ¿no? Como en una hora pedagógica, ¿no? Pero en inicial se trabaja de manera diferente. Entonces, vamos a empezar explorando los saberes previos. Lo que quisiera es que solamente escriban palabras clave relacionadas con tutorías y orientación en inicial. O sea, si ustedes les dicen tutoría en inicial, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué palabras clave se les viene a la mente? A ver, quisiera que me compartieran. Voy a estar revisando el chat. Buenas noches a todas. Muy buenas noches. ¿Qué se les viene a la mente cuando mencionan palabras clave acerca de la tutoría? ¿Qué es lo que se les viene a la mente? ¿Lo pueden escribir, por favor? Sí. A ver, vamos a ir leyendo mientras ustedes van escribiendo. Muy bien. Dice, es un apoyo especial que brinda la maestra para ayudar a los niños a desarrollarse de manera integral. Exacto. Esa palabra integral es muy, muy importante, ¿no? Acompañamiento. Ajá. Muy bien. Claro, la tutoría es un acompañamiento que se le da a los niños. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más que desee participar escribiendo? Paciencia, sí, se involucra también con la paciencia, ¿no? Porque para ser tutores de niños pequeños hay que tener mucha paciencia. Es un acompañamiento con el alumno donde está comprendido todas las áreas. Sí, es un acompañamiento al estudiante. Sensibilidad también. Sí, está relacionada. Estimulación temprana. Una guía, ajá, que asegura que cada niño se sienta cuidado, escuchado y acompañado mientras crece. Me gustó mucho esta definición. Ujú, así, ¿no? El rol de la educadora, del educador. Mentoría, guía, apoyo. Ajá, muy bien.
Muy bien, chicas. Entonces, ya con estos pequeños saberes previos, o estas pequeñas aportaciones, acompañamiento socioafectivo, sí, formación y acompañamiento. Entonces, con estas aportaciones vamos a empezar, ¿no? Formación, capacidad de escuchar, que también tiene que ver. Muy bien. Entonces, ¿qué es la tutoría en el nivel inicial? Muy bien, como muchos decían, la tutoría en el nivel inicial es un acompañamiento personalizado, ¿sí? Este ya es hay también tutorías que se dan a nivel grupal, pero usualmente se da este acompañamiento personalizado para el desarrollo integral. Justo una de ustedes mencionó esta parte, esta palabrita, integral, ¿no? Integral, ¿qué quiere decir? Que integra toda la persona, todo el ser, ¿no? El, la dimensión física, el cuerpo, deporte, cognitiva, la mente, ¿no? Se puede decir todo lo que se aprende en clase, ¿no? Espiritual, ¿no? Es emocional, social, ¿no? Psicológica, todo lo que involucra al, al niño como persona, ¿no? Todas sus áreas. En, Dice, esta tutoría tiene un enfoque en aspectos emocionales, sociales y éticos, ¿no? Y en en este espacio, el docente es un facilitador y guía, ¿no? Por ahí mencionaron guía, ¿no? Del aprendizaje, si bien es cierto, pero también del bienestar infantil, ¿no? Que esté bien, se puede decir anímicamente, ¿no? Entonces, como reflexión, pregunto, ¿han tenido un modelo de tutor o un docente que marcó la diferencia? A ver, mientras van reflexionando o mientras van pensando, yo les cuento, por ejemplo, en el caso mío, yo tenía un tutor, un profesor, hasta ahorita me acuerdo su nombre, profesor Mario, y este profesor era en sus, en sus momentos, nos motivaba mucho, o sea, era segundo de primaria y nos motivaba mucho. ¿Cómo nos motivaba? Pues él nos comentaba, ¿no? Desde su experiencia, cómo fue pasar a ser docente, ¿no? Entonces él tenía muchas dificultades cuando era niño, entonces, pero igual logró tener una profesión y ser docente. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Porque o sea, las historias que él contaba de cómo se había superado, de que a pesar que su mamá no sabía leer, pero igual eh, para su mamá era muy, muy, muy importante que él se educara, que fuera a la escuela, ¿no? Entonces lo marcó, ¿no? Y por eso se desenvolvió como docente, ¿no? Y algo que también marcó en mí fue el hecho de que este docente, o sea, su historia se parecía a la mía, ¿no? Porque literalmente mi mamá también era como que se esforzaba para que yo estuviera en una escuela, en una buena escuela, ¿no? Ella le daba mucha importancia a la educación, ¿no? Entonces, justamente a partir de eso, de alguna forma se me entra el bichito de la educación, ¿no? Porque yo compartía una historia de vida con este docente, de alguna forma, ¿no? Se parecían mucho, ¿no? Entonces, este modelo de tutor, ¿no? Que de alguna forma era como que eh, a través de su historia personal nos motivaba a todos a conseguir a conseguir algo, y eso era segundo de primaria, ¿no? A conseguir algo, no una carrera en ese momento, pero sí a seguir adelante, ¿no? A no vernos como que decaer si fallábamos en algo, porque es el profesor de matemática también.
Entonces, en ese aspecto, él hizo mucho, ¿no? Entonces, en otros casos también ha habido tutores motivadores, ¿no? De que te enseñan con el ejemplo. Yo quisiera saber si alguien quisiera compartir, ¿no? Si han tenido un modelo de tutor que les marcó la diferencia, o tal vez que no, ¿no? Porque también hay, o sea, no todos, no todos tenemos las mismas experiencias, ¿no? Pero es importante, es muy, muy, muy importante que hay un modelo de tutor, ¿no? Que el docente sea un modelo, ¿no? Que motive, por ahí también leí motivación, ¿no? Que le dé motivación a los chicos, ¿no? Claro, el nivel inicial es muy distinto que nivel primario, nivel secundaria, pero sí debe existir esa motivación, el escuchar al niño, ¿no? No suponer las cosas, ¿no? Entonces, ahí les dejo a manera de reflexión, si ustedes dentro de su aprendizaje han tenido a un modelo de tutor, ¿no? Que de alguna forma les marcó la diferencia. A ver, una compañera nos comparte, dice, recuerdo que mi profesora de tercera de primaria siempre nos aconsejaba mucho y nos compartía historias sobre su infancia. Nos contaba cómo sus padres se esforzaban para que ella pudiera estudiar y convertirse en una buena docente. Era una persona muy tierna y cariñosa, le encantaba cantarnos y cuando estábamos tristes nos abrazaba con mucho cariño, lo que nos hacía sentir mejor. Sí, entonces sí, dice, sí he tenido un docente que siempre me motivó a creer en mí misma. Gracias a su apoyo y paciencia logré superar mi miedo a hablar en público, lo que me ha ayudado mucho hasta ahora. Sí, es que en verdad ese es el poder que se tiene, el poder del educador, ¿no? El auxiliar de educación también, ¿no? Porque en los niños pequeños, aunque ustedes no lo crean, aprenden todo lo que ven, están al pendiente y se acuerdan, ¿no? Si hay algo que en neurociencias dice, si, que los niños aprenden con la emoción y cuando más emoción haya en alguna experiencia, ya sea de aprendizaje o no, ya sea o sea, una experiencia positiva o negativa, o sea, el niño se va a acordar. Entonces, mire, yo les cuento que eso fue como que hace 20 años, ¿no? Y, o sea, y aún yo me acuerdo de eso, ¿no? Y acá sus compañeras también se acuerdan de eso, y eso que ha pasado mucho tiempo, y es porque de alguna forma ha tenido ese impacto positivo, ¿no? Entonces, también ahí se me viene a la mente, o también hay como un hilo conductor al hecho del impacto que se tiene, ¿no? Como docente de nivel inicial, como auxiliar de nivel inicial, ¿no? Que todo lo que hagamos de alguna forma va a impactar, va a trascender al niño o a la niña con los que estemos, a los niños. ¿Cuáles son los fundamentos de la tutoría en educación inicial? ¿No? En primer lugar, complementa el enfoque por competencias, ¿no? Hay que tener en cuenta que, pues, bueno, aquí en el país se trabaja por competencias. Bueno, creo que no solamente aquí en Perú, sino en varios países, ya no es un enfoque por conceptos ni por contenido, sino por competencias, que los niños desarrollen competencias, ¿no? Hay, y que esto asegure que no solamente que los niños alcancen metas académicas, metas de nivel cognitivo, ¿no? Que no sepan, o sea, que no solo sepan sumar, restar, dividir, ¿no? Sino también que tengan, desarrollen, se desenvuelvan habilidades para la vida, ¿no? Entonces, ¿y cuál es una habilidad para la vida, no? Por ejemplo, acá nos menciona una compañera, el hablar en público. El hablar en público es una habilidad para la vida, ¿no? Porque en algún momento tú te desenvuelves en sociedad. Entonces, si tú te desenvuelves dentro de una sociedad, pues en algún momento te va a tocar hablar en público. Entonces, esa es una habilidad para la vida. Otra habilidad para la vida, el liderazgo, liderar a un grupo, ¿no? Entonces,
diferentes habilidades que se tiene que desarrollar y que usualmente hace tiempo no se tenía en consideración, pero ahora sí, ¿no? Entonces, muy aparte también que es un espacio seguro, ¿no? La tutoría es un espacio de confianza, por ahí mencionaron la palabra confianza, si bien no me equivoco, ¿no? Bienestar emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque en este espacio seguro los niños pueden expresar sus emociones, ¿no? Y además es un espacio donde van a desarrollar herramientas para afrontar los desafíos, ¿no? Por ejemplo, si algo está sucediendo en casa, muchas veces los niños te lo van a comentar, ¿no? Y lo digo porque me ha pasado, me acuerdo que a veces uno mismo nota, ¿no? Cómo se sienten los niños, ¿no? Y a veces tú, o sea, no es de chismoso, sino del hecho de, como les agarras ciertos cariños a los niños, tú misma te preocupas por ellos, entonces les preguntas si les sucede algo, si pasó algo, y a veces los niños como no tienen con quién conversar en casa, conversan contigo y dicen, Miss, lo que pasa es que mi papá se pelearon, siempre se pelean, y eso me pasó una vez, me acuerdo, y yo le pregunté a una niña que usualmente siempre es bien alegre, bien carismática, y un día vino y estaba toda triste, ¿no? Incluso a, se puso a llorar, me acuerdo, pero yo no sabía por qué, entonces no había pasado algo que de alguna forma uno dijera que fue por eso, ¿no? Alguna razón, entonces, pero la niña me dijo, no, Milo, mis papás se han peleado en la mañana y estoy triste. Entonces, sí, Liliana, son muy, muy sinceros, entonces era como que, y a mí no me gusta que se peleen. Entonces, de alguna forma, es si ese niño o esa niña te lo comenta, es porque tú eres su espacio seguro, ¿no? Porque te tienes confianza, ¿no? Y porque sabe que puede confiar en ti, que se puede apoyar en ti. Entonces, es, ese es un fundamento esencial en la tutoría, ese espacio que se brinda en los niños, ¿no? También el hecho de que un niño esté bien emocionalmente hace que haya una base para el aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque como yo les mencionaba de esta niña, ¿no? Ella, por ejemplo, en ese día no, o sea, no trabajaba como usualmente lo hace. Entonces, ¿qué pasaba? Si algo estaba en desequilibrio emocionalmente, no estaba bien, entonces no iba a poder aprender de la manera correcta, ¿no? Entonces, los niños tienen que estar bien emocionalmente para que puedan aprender, porque si no, no lo van a hacer, ¿no? Como ya les vengo diciendo, la base, según las neurociencias, la emoción es lo principal para que se genere el aprendizaje, ¿no? Porque eso ayuda a que se recuerde, ¿no? Y luego se procese y luego se consolide. Entonces, si un niño no está bien de manera emocional, es muy, 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 muy complicado que aprenda, ¿no? Entonces, ese espacio seguro ofrece bienestar emocional. ¿Para qué? Para que el niño o la niña aprenda, ¿no? Y bueno, también, como ya lo hemos mencionado, el hecho de los docentes y los padres tienen que trabajar en conjunto. Entonces, este espacio de tutoría también es un puente, ¿no? Una conexión entre el hogar y la escuela, ¿no? Que fortalece esa corresponsabilidad, ¿no? ¿Por qué hablamos de corresponsabilidad? Porque es una responsabilidad compartida, ¿no? Que está relacionada, que corresponde a la escuela como al hogar, ¿no? Entonces, esta conexión de responsabilidades se tiene que ir fortaleciendo a través de la tutoría. Justamente hablábamos del bienestar integral, ¿no? Entonces, dentro de las dimensiones del desarrollo abordadas en la tutoría, ¿no? Tenemos las siguientes, la cognitiva, ¿no? Los juegos de memoria, los cuentos interactivos, ¿no? El que aprenda a escribir, el que aprenda a leer, el que aprenda a identificar los números, a clasificar, ¿no? Todo lo que demanda pensamiento cognitivo. Bueno,
También tenemos la emocional, ¿no? Que ya le hemos hablado, el manejo de estrategias, ¿no? ¿Qué estrategias manejamos dentro de para que los niños puedan gestionar bien sus emociones, ¿no? Las tarjetas de emociones, el rincón de la calma, el botiquín de la calma, ¿no? Eh, los juegos de las representaciones de roles, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el bienestar emocional del niño. El nivel social, ¿por qué? Porque estamos en sociedad, los niños no hay solo un niño en el aula, son varios, entonces tienen que tener esa relación, ¿no? ¿Y cómo se puede abordar? A través de los juegos de roles, ¿no? Y las dinámicas grupales. ¿Por qué? Porque los juegos de roles, eso ayuda a generar empatía. Las dinámicas grupales ayudan a, a desarrollar y fortalecer las habilidades sociales, ¿no? El comunicarse, el, el escuchar, el saber escuchar. Muchas veces sucede también que cuando están en grupo, los niños pues quieren comunicarte, ¿no? Todos, y todos a la misma vez, ¿no? Por ejemplo, si tú les preguntas, ¿no? Ahora que ya se viene el año escolar nuevamente, les preguntas, ¿qué hicieron en sus vacaciones? O sea, no hay niño que no te levante la mano, excepto que sea muy, muy tímido, ¿no? Todos, no, yo me fui a la playa, no, yo me fui a la casa de mi primito, no, yo estuve jugando en mi casa, me fui a visitar a mi abuelita, o sea, todos quieren compartir sus experiencias. Entonces, dentro de esa dinámica social, ¿no? Ellos tienen que aprender pues, a tener en consideración que no son los únicos dentro del salón de clases, ¿no? Que hay más compañeritos que quieren compartir sus experiencias y es por eso que, pues, se va a brindar un turno, ¿no? O se tiene que levantar la mano, ¿no? No es que, ay, yo quiero hablar y no, sino hay ciertos acuerdos de convivencia para que se desenvuelva el espacio en orden, ¿no? Y que todos sean escuchados. Entonces, ese también es un espacio para que se puedan desarrollar esas dinámicas grupales. Otra dimensión es la ética, ¿no? La reflexión sobre valores con cuentos y actividades, ¿no? Esto es muy, muy importante, ¿no? Porque dentro de este espacio le enseñas los valores, la solidaridad, ¿no? La, la veracidad, la honestidad, ¿no? El respeto, la responsabilidad, la puntualidad, ¿no? Dentro de estos espacios se generan pues la reflexión, ¿no? Y pues se va empezando a inculcar los valores, a identificar los valores, ¿no? Entonces a reflexionar, también el poder de reflexionar, ¿no? En ellos mismos, qué sucede si pasa esto, qué sucede si es que, no sé, si en algún momento eh, mi mamá, mi papá no me quiere comprar algo, cómo voy a reaccionar, ¿no? ¿Qué sucede si yo tengo muchos juguetes y veo que hay niños que no tienen? Entonces, ¿cómo ellos reflexionan, ¿no? A partir de lo que se les cuenta, ¿no? O se les enseña. Como ya lo habíamos visto, hay estas herramientas, ¿no? Herramientas para la orientación educativa, ¿no? Que son, pues, en el cognitivo son mucho las estrategias que uno realiza para que los niños, pues, aprendan a clasificar, a enumerar, al conteo, ¿no? Aprendan las vocales, las sílabas, ¿no? Entre ellos, pues, los juegos de memoria, los cuentos interactivos, las canciones también, ¿no? Las adivinanzas, los trabalenguas, ¿no? Entonces, muchas de estas dinámicas o muchas de estas herramientas se desarrollan dentro de esto,
dentro de este contexto, de esta dimensión. Por otra parte, lo emocional, en cuanto a lo emocional ya lo hemos visto, ¿no? Ya hemos nosotros hablado de las tarjetas, ¿no? Donde uno, pues, las tarjetas de emociones, ¿no? Donde pues, uno, tú puedes leer las emociones, o dos, se los puedes mostrar a los niños para que puedan identificar qué son, qué emociones son. Puedes darles la tarjeta de emoción y que ellos lo representen mirándose al espejo, ¿no? El rincón de la calma, qué hay en ese rincón, tal vez hay una pelotita para aplastar, tal vez hay una botellita relajante para ver, o tal vez hay un cuento del monstruo de colores, tal vez hay un peluche que tengo que abrazar, si me encuentro molesto, o tal vez si me encuentro triste, ¿no? Todas estas herramientas que uno puede uno puede crear o replicar, ¿no? Para que exista este desarrollo, el niño se desarrolle de manera emocional, ¿no? En el aspecto social, ¿no? Los juegos, los de roles, las dinámicas grupales. Dentro de las dinámicas grupales también tenemos las dinámicas que se dan mucho en el recreo, ¿no? Hay que tener en cuenta que si los contextos en la escuela son distintos. Por ejemplo, no es el mismo contexto que los niños estén en un aula de clase, ¿no? Si bien es cierto, compartiendo, ¿no? Aprendiendo a colaborar, ¿no? Pero no es lo mismo porque es un ambiente más estructurado, donde está la docente ahí supervisando que se desarrollen ciertas tareas. En cambio, el recreo en sí es un espacio más libre, si bien es cierto, sí está la docente viendo a los niños, ¿no? Que no ocurra ningún accidente, pero es un espacio ya donde ellos están ahí y ellos lideran, gestionan. Entonces, el desenvolvimiento en el recreo también es muy importante, ¿no? Cómo ellos desarrollan, se desenvuelven dentro de los recreos, ¿no? Lideran, conversan, ¿no? Se turnan, o tal vez puede existir niños que no les guste interactuar mucho y estén sentaditos, ¿no? Y eso también pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que tenía una niña que no le gustaba mucho compartir y él estaba como que aislada. En algún momento era como que yo me quedaba ahí, por ejemplo, mirando, ¿no? Mirándolos cómo jugaban todo. Y la niña se ponía a mi costadito y yo le decía, o sea, pensaba que en algún momento me iba a preguntar algo y yo le decía que, ¿tienes alguna pregunta? ¿Qué sucede? ¿No? Decía, Miss, no me gusta jugar con mis compañeros. Y yo le digo, entonces ahí, por ejemplo, fue un reto poder integrarla, ¿no? Y en ese aspecto, no tanto yo como adulta, ¿no? Porque si yo le decía, ya anda, juega, era como que de alguna forma no le daba el espacio correspondiente. Pero algunas de sus compañeras se dieron cuenta de eso, ¿no? Y de alguna forma le dieron la confianza en el aula y ya luego en el recreo tenían la confianza de poder compartir. Y hubo un momento de que la niña ya no estaba a mi costado, sino ya estaba jugando con sus compañeras. Entonces, hay ciertas dinámicas sociales que se van aprendiendo, ¿no? ¿No? O si no es porque el mismo niño o niña pues no está de alguna forma confiado en desarrollarse de esa forma, ¿no? Porque también eso tiene que ver mucho con la confianza, ¿no? Como no conocía mucho a sus compañeras, pues tal vez no quería interactuar tanto, ¿no? Pero ya cuando empezó a conocerlas, las niñas también le dieron apertura, entonces ya fue como que ya juegan con ellos, incluso ahora que ya está en primer grado, pues bueno, pasa a segundo, ahora que recuerdo. Ya pasa a segundo y ya pues entonces ya es una niña que literalmente interactúa demasiado con sus amigas y eso está muy bien, ¿no? Herramientas en la ética, ¿no? La reflexión de los valores que ya lo hemos visto, ¿no? Con cuentos, actividades, ¿no?
incluso en esta pequeña narración que les he hecho, se puede de alguna forma visualizar el hecho de que las niñas se solidarizaron, ¿no? Vieron que una compañera no se estaba integrando y en vez de hacerla a un lado, como a veces sucede, ¿no? Más bien la invitaban, ¿no? Le dieron apertura y confianza para que se integre. Bueno, dentro de este espacio, el rol del docente como tutor es un poco diferente al rol del docente como docente, tal cual, ¿no? El rol del docente como docente es muy diferente al rol del docente como tutor, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese aspecto el docente tiene que estar observando, ¿no? Porque ya no es solamente una observación de que, todavía no puede pronunciar tal sílaba, o, todavía no puede eh, clasificar de manera más rápida, no, sino es una observación ya como las que le acabo de plantear, ¿no? Porque esta niña se queda a mi costado y no quiere jugar con sus compañeros, o cómo este niño está aprendiendo a liderar, ¿no? Porque todos sus compañeritos de alguna forma lo siguen y hacen caso a sus indicaciones, ¿no? Porque a veces pasaba, ¿no? Que había un niño que, ya, vamos a jugar a esto, ya, ¿tú qué quieres ser? Y entonces empezaba a liderar, ¿no? Sin que nadie le dijera, ¿no? Sin que la docente le dijera, no, tú eres el líder, o sin que yo le dije, yo, el auxiliar en ese momento le dijera, no, tú eres el líder, no, en ningún momento, ¿no? Entonces, en ese aspecto, en la observación del docente ya es más amplia, ¿no? También es un puente, como ya lo mencionamos, entre la familia y la escuela, ¿no? El hecho de que se comunique alguna situación que haya ocurrido en el aula, ¿no? Que de alguna forma afecte su desarrollo, ¿no? Integral. Entonces, siempre es el puente que conecta la escuela y la familia, ¿no? El hecho de que pueda comunicar alguna situación o que en la misma escuela también la pueda comunicar, porque cuando sucede algo, siempre la escuela también tiene que estar enterada, ¿no? No solo el padre de familia. Lo primero que se tiene que informar es a la escuela lo que ha sucedido. ¿Para qué? Para que pues de alguna forma se tome carta sobre el asunto, ¿no? Dependiendo de la situación, ¿no? Por ejemplo, si vemos que es un niño que de alguna forma era como que ha empezado, ¿no? No sé, a decir cosas que antes no decía, ¿no? Tal vez lisuras, ¿no? Supongamos, es un ejemplo, pero entonces, o sea, ¿qué ha sucedido para que suceda eso? Entonces, hablar con la escuela, hablar con los padres para que haya un diálogo, ¿no? ¿Qué ha sucedido? ¿Ha habido algún cambio? ¿No? Lo está aprendiendo de algo o lo está aprendiendo en el mismo salón, porque a veces también sucede que hay niños que también vienen con un vocabulario y es porque literalmente los niños son diferentes, no vienen de la misma familia, ¿no? Entonces siempre comunicarse, ¿no? Por eso también el docente trabaja de manera colaborativa, ¿no? Con sus pares, ya sea con los mismos docentes de la escuela, ¿no? Con la coordinadora, con la directora. Entonces, la auxiliar en ese caso también, ¿no? Es un trabajo. Ahí, por ejemplo, en el aspecto de tutoría es muy importante el trabajo colaborativo con la auxiliar. O sea, la auxiliar ahí, por ejemplo, porque como les mencionaba hace algunas clases, hay espacios donde la tutora, la docente tutora no va a estar. ¿Por qué? Porque ahí tienen algún taller, ¿no? Entonces es como que, y la auxiliar sí va a estar ahí, siempre, ¿no? Entonces, ese espacio, esa comunicación tiene que estar, ese trabajo complementario, grupal entre docente y auxiliar es muy importante, ¿no? Para que se hable el mismo lenguaje, para que no haya malos entendidos, ¿no? Y también el rol de docente como gestor del clima emocional del aula, ¿no? ¿Qué hace el docente para que el clima en el aula sea un clima agradable, confiable,
¿no? Pertinente para el desarrollo integral del estudiante, ¿no? Es un docente, ¿no? Que no le, por ejemplo, que no le gusta que nadie hable, ¿no? Que no le da esa apertura a los niños para hablar, ¿no? Imagínense qué hubiera pasado si cuando la niña me quería, si yo veo triste a la niña, no se pone a llorar y en vez de preguntarle, ¿no? No le digo nada, ¿no? La llevo al baño nada más, la llevo al baño, ¿no? Le digo que se lave la carita, ¿no? Se seca, pero no le digo nada. No, no, no hago nada, no pasó nada, excepto lo que ya les acabo de comentar, ¿no? Llevarla al baño, se lave la carita y ya está. ¿Qué, usted, qué creen ustedes que hubiera pasado? A ver, ¿quién me dice? O alguna suposición que ustedes crean que hubiera pasado. A ver, ¿qué creen ustedes que hubiera pasado? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, la niña, si hubiera sucedido algo más adelante, me hubiera comentado algo? Sí, no, puede ser. Por ejemplo, en el caso de que cuando yo la escuché, obvio que sí me va, luego me va a comentar, me va a tener más confianza, pero si yo le hubiera dicho mejor no, no sé, mejor no me cuentes o no, ni siquiera le hubiera prestado atención, hubiera generado un espacio de confianza. No, no. ¿Por qué? Porque no le estoy brindando la oportunidad de que se exprese, de que exprese sus emociones, su tristeza. Entonces no habría forma de que la niña me hubiera dicho eh, algo más, o sea, más adelante le sucedía algo y no me hubiera dicho nada a mí. ¿Por qué? Porque no la he escuchado, no me he preocupado por ella, ¿no? He visto que está triste, llorando, pero yo no he dicho nada. Entonces, no, más adelante no me hubiera tenido confianza, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? El ser muy observadores, ¿no? Para poder generar esta confianza, este espacio, ¿no? Seguro para ellos, ¿no? Porque hay casos también en los que se ven, felizmente no me ha tocado ninguno, pero hay casos en que literalmente el único refugio que tienen los niños es la escuela, porque en el hogar no se ve eso, en el hogar ven violencia nada más, que los papás, el papá maltrata a la mamá, que los padres mismos los maltratan a ellos. Ajá, exacto, Natalia, a ese punto quería llegar. Perdería la oportunidad de que me tenga confianza, ¿no? Y esa oportunidad no la puedes, o sea, como auxiliares, no la podemos desaprovechar. No se tiene que dar esa oportunidad. No forzarla, no digo que la fuercen, pero va a haber un espacio donde se dé esa oportunidad. Y eso es algo importante, porque más adelante puede suceder algo y tal vez esa niña no tiene con quién contarlo. Y si ha generado un espacio seguro en ti, ha visto un espacio seguro en ti, te lo va a comentar y vas a poder hacer algo. Exacto, porque muchas veces, como les acabo de decir, su hogar no es un espacio seguro y el único espacio seguro que tienen es la escuela, ¿no? Entonces, siempre hay que brindar ese espacio, observar a los niños, porque ya llega en un momento, pasa un cierto tiempo que tú ya te das cuenta cómo son los niños,
cómo interactúan con su entorno y vas a notar cuando hay un cambio, ¿no? Notas cuando, en verdad, se nota cuando el niño de alguna forma vino, no sé, molesto, o vino cansado, o vino triste, o vino enojado. Se nota, porque ya llega un momento que tú ya conoces a tus niños, ya los conoces cómo son y cómo interactúan con sus compañeros. Y ahí es como que tú te preguntas, ¿qué está sucediendo con este niño? ¿No? Entonces, siempre hay que tener en consideración eso. Bueno, la orientación familiar en nivel inicial tiene que ver un poco, bueno, sí, se relaciona junto con los talleres de padres, pero los talleres de padres era más enfocado a las necesidades que se daba en el aula, ¿no? Por ejemplo, la capacitación a familias, ¿no? Sobre talleres sobre emociones infantiles, ¿no? Que tiene que ver con la escuela de padres, ¿no? O también el hecho de tener estrategias conjuntas entre hogar y escuela, ¿no? Hablar, como yo siempre digo, hablar el mismo idioma, ¿no? ¿Para qué? Para que las estrategias que se implementen con el niño, pues hagan efecto, surjan, ¿no? Surjan el efecto que se espera, ¿no? Porque si se aplican estrategias diferentes o que no tienen el mismo fin, es como que de alguna forma no se va a ver, ¿no? El funcionamiento, ¿no? Que esté realmente funcionando lo que se está dando, ¿no? Por ejemplo, un caso que usualmente pasa, y digo usualmente porque usualmente pasa, es, por ejemplo, un caso donde una familia minimice los berrinches del niño diciendo que es normal. ¿Cómo los orientarías para actuar de manera positiva? A ver, quisiera, quisiera sus participaciones. A ver, ¿cómo ustedes orientarían a una familia que dice que pero dicen que los berrinches es normal y no hacen nada más? O sea, solamente dejan que el niño siga llorando, por ejemplo. ¿Cómo interactuarían ustedes? A ver, ¿qué sucedería? A ver, pregunto, ¿cómo orientar a una familia que cree? Ajá, muy bien, ¿no? Cuando el niño ya esté calmado, en ese momento recién puede calmarlo y les puede decir lo que sienten, ¿no? Entonces, lo primero que se tendría que orientar, bueno, decirle que sí, o sea, sí es normal, pero lo normal no es que lo dejes al niño llorando hasta que se calme y de ahí no haces nada, o sea, ya se calmó, allá, por ejemplo, supongamos, el niño está en una tienda y quiere un juguete y como no tiene el juguete, se pone a llorar y los papás dejan que el niño llore, ya, lloró, terminó, ya se cansó de llorar, supongamos, ya, como se cansó de llorar, ya, nos vamos. O sea, ¿es normal que el niño haga berrinches? Sí. ¿Es normal que los padres no hagan nada al respecto de ello? No. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es, ¿no? Brindarle alguna estrategia para que el niño mantenga la calma, ¿no? Respirar, huele tu flor, sopla tu vela, respirar, acompañar al niño. O sea, el hecho de que tú lo abraces al niño cuando está haciendo berrinche, no es que le estés apoyando el berrinche, ¿no? Muchas veces he visto personas que comentan, no, pero le estás literalmente consintiendo, no es que le estés consintiendo, solamente que de alguna forma le estás enseñando al niño que no está solo en ese momento, ¿no?
Y por ejemplo, la vez pasada vi un video de una chica donde literalmente el niño empezó a llorar en el centro comercial y lo que ella hacía era abrazar a su niño, ¿no? Lo tenía abrazado, así como yo, ¿no? Abrazado. El niño seguía llorando, 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 hasta que en un momento se calmó, ¿no? Y ahí estás acompañando al niño. O sea, no es que le estés consintiendo, ¿no? O sea, supongamos que el niño haya llorado porque no le compraron un juguete o no sé. Ahí tú no le estás consintiendo de que sí le vas a comprar el juguete, solamente le estás acompañando para que el niño se sienta segura que en algún momento en el que pase eso, él va a estar bien acompañado, no va a estar solo. No, no es malo, no es malo abrazar a un niño cuando está en ese momento, más bien está bien porque de alguna forma él siente que alguien está con él en ese momento, ¿no? Y ya luego, ¿no? Hablarle, o primero que él hable, ¿no? Hablarle, o sea, yo no les digo que les va a funcionar a la primera, porque también me van a decir, no, mis, pero eso es imposible, ¿no? Que se calme, que no sé qué. Es que el objetivo realmente no es calmarlo, el objetivo es que el niño se sienta acompañado, ¿no? Porque cuando más adelante, ¿por qué les digo? Porque cuando más adelante sea adulto y se le presente, o más que adulto, sea joven, sea niño, tenga 10 11 sea joven, supongamos que suceda algo, ¿no? No sé, ya, pongamos que, no sé, le rompieron el corazón. Y el niño, en vez de esconderse a llorar en una esquina o a llorar en su cuarto donde nadie lo vea, va a tener la confianza y el espacio seguro de contárselo a su mamá y poder descargar todo eso, ¿no? Y poder conversarlo. Entonces, en ese caso, usualmente también se le contiene, también se le abraza, pero bajando las manos. O sea, que las manos estén en la posición de abajo. ¿Por qué? Porque ahí sí se, ahí sí se tiene que proteger de que no haga daño a nadie. No se haga daño y no se haga daño. Ah, Sara, de verdad, sí, o sea, sí he visto esos casos, porque ese caso, o sea, esos casos me ha pasado a mí, que sí, de verdad. Literal, no se dejan, o sea, y encima era un niño que era, se puede decir que era altito, ¿no? No parecía de 5 años en realidad, parecía de más añitos. Y tenía más fuerza, ¿no? Entonces era como que sí, me ha tocado así abrazarlo, ¿no? Abrazarlo hasta que se calme y hablarle, ¿no? Y lo más fuerte en ese caso que me pasó era el hecho de que yo lo abrazaba y el niño buscaba la forma de hacerme daño. ¿No? Como yo lo abrazaba, entonces los brazos no estaban, como se dice, no estaban disponibles, ¿no? Para pegar. Entonces, ¿qué hacía el niño? Hacía eso con la cabeza, ¿no? Y yo le hablaba, yo le decía, o sea, yo le decía que me dolía, porque obvio, ¿no? O sea, de alguna forma para generar empatía en el niño, pero el niño en ese momento pues estaba en su rabieta y no escuchaba. No escuchaba y quería y estaba así con la cabeza, ¿no? ¿Para qué? Para que se me golpeara la parte del abdomen, ¿no? Que era. Entonces es muy complicado, o sea, no te digo, por eso yo te digo desde mi experiencia que es, o sea, en ese sentido es muy complicado, pero también en ese sentido también nos turnábamos con la docente porque se puede decir, esas situaciones con este niño en particular se generaban todos los días prácticamente. Y no les voy a mentir, o sea, llega un punto que, por eso les digo mucho que nosotras tenemos que prepararnos emocionalmente, o sea, no es mentir. El hecho de la paciencia sí está bien, pero emocionalmente también tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque con este niño en particular, me acuerdo con el año que me tocó, literalmente yo lloraba de impotencia porque los papás no aceptaban, ¿no? En este caso,
se veía, ya las psicólogas también habían mencionado que se veía que tenía ciertos rasgos, ¿no? De ciertos comportamientos, pero los papás no entendían, ¿no? Era como que no lo hacían evaluarse en un neuropediatra, no lo llevaban a terapia de conducta, sí, es muy frustrante. Y yo recuerdo que cada vez que el niño venía, yo era como que yo era un mar de lágrimas. Yo llegaba a mi casa a llorar, literal. ¿Por qué? Porque yo sentía frustración de que, o sea, de que el niño, o sea, no solamente yo como persona, ¿no? El hecho de aguantar, sino que también el niño pues siga con esas conductas y que los papás no hagan nada, ¿no? Entonces es como que se siente una impotencia, ¿no? De que no puedas hacer más que solamente contener al niño. Sí, es que en verdad muy frustrante. O sea, de verdad, ese fue como que mi año ya así como mi año cumbre, ¿no? Sí, de verdad ese año fue muy pesado para mí, yo recuerdo. Sí, Miriam, eso lo que tú dices es muy cierto. O sea, por ejemplo, con este niño en particular, pasaba de que, o sea, hubo un tiempo de que como los papás de alguna forma siempre, todos los días, mencionábamos lo que había sucedido con el niño, entonces era como que, me imagino, ¿no? Siempre, o sea, ya hubo un momento en que ya no, el niño ya no venía, ¿no? Y venía de vez en cuando, ¿no? Decían que era porque estaba enfermo, ¿no? Pero hubo un momento donde dicen que el niño preguntaba por mí. O sea, era como que de alguna forma decía, ¿y mi Sandra? Y era como que, y yo en ese momento era como, amigo, cuando vienes me maltratas, ya, y ahora que ya no estás, preguntas por mí, ¿es en serio? Y eso fue como que, de verdad, eso fue muy, muy gracioso para mí, ¿no? Era como que, Dios mío, cuando está presente, ni un besito, pero cuando está en su casa, sí pregunta por mí. Entonces, sí, ¿no? Y es por eso, es que, aunque no parezca, los niños se dan cuenta, ¿no? O sea, en eso se dan cuenta. O sea, si bien es cierto, para mí era frustrante porque yo tenía, o sea, bueno, en las ocasiones que yo tenía que de alguna forma contener al niño, era frustrante para mí porque de alguna forma tenía miedo de salir lastimada en una, pero también es como que ahí te pones a pensar de que a pesar de eso, el niño reconoce que eres su espacio seguro, ¿no? O sea, puede sonar, no sé cómo llamarlo, puede sonar retorcido de alguna forma, ¿no? Porque, o sea, ninguna persona debe aceptar violencia, ninguna, pero es un niño también. Y él no tiene, se puede decir, la culpa de que no se hagan cargo de lo que él tiene, ¿no? Y es que hubo un momento ya donde yo, o sea, ya es como que me puse a pensar, ¿no? O sea, claro, cuando me dijeron eso, cuando la profesora inclusive me dijo, eh, no, Pepito preguntó por ti, sus papás me han dicho que pregunta por ti. Y es como que, o sea, ni siquiera preguntó por la docente en sí, preguntó por mí, porque yo soy la que mayormente lo tenía de la mano, prácticamente era como su shadow, que estaba con él acá. Pasaba algo, ¿no? Yo estaba ahí con él, ¿no? Entonces era como que y yo ahí me puse a pensar, y es que él no, o sea, él no sabe lo que le pasa, ¿no? No es que él sepa lo que le pasa y si le da la gana, sino que no había algo ahí que no le permitía entender y que mientras más se prolongue, ¿no? Mientras más tiempo lleve, que no haya las personas adecuadas para gestionar esto, entonces el niño va a seguir siendo así, incluso va a crecer de esa forma.
Entonces, sí, no les, sí, es muy, muy, muy eh, reflexivo, ¿no? El hecho que te suceden estas cosas, ¿no? Y en ese momento yo me puse a pensar, ¿no? Incluso, ¿no? Como yo también me puse a pensar en el hecho de que si debería renunciar. Yo estaba, de verdad, yo cada semana era, quiero renunciar, quiero renunciar, quiero renunciar, pero no lo hacía porque en un momento llegué a entender que no es culpa de ese niño y que de alguna forma, y más cuando pasó eso, cuando la docente me dijo, pregunta por ti, fue como que, o sea, ese niño me siente que soy la persona que está con él a pesar de sus crisis. Entonces, si me voy yo, entonces, ¿quién va a estar con él acompañándole en esos momentos? Y, y fue un reto muy duro. O sea, no voy a decir que fue fácil. No, no fue para nada fácil porque sí, sí fue, pero también fue muy reflexivo en el hecho de, o sea, qué tan, o sea, de verdad, qué tanto poder tenemos nosotros como docentes, qué tanto tiene que ser nuestra conexión con los padres de familia, ¿no? Como yo les digo, no es el hecho de criticarles, porque ellos tal vez también en su forma de pensar dirán, ¿no? Tal vez es mi culpa, ¿no? O sea, tantas cosas, ¿no? Porque somos seres humanos, pero el hecho de que de alguna forma el docente pueda ayudar a que un niño se pueda desarrollar integralmente, desenvolver integralmente, es esto, ¿no? Justamente esta parte, ¿no? ¿No? Y se tiene que tener mucho cuidado al momento de poder sugerirle también a los padres eso, ¿no? Porque como les digo, muchos padres no entienden, ¿no? Entonces hay que siempre mirar a la educación con, con amor, pero también con ese poder mental de que en algún momento te puedes topar con ese tipo de realidad, ¿no? Y, y por eso yo les menciono que sí, educación es cansado físicamente, pero también mucho mentalmente. Y justamente lo digo desde mi experiencia de ese año, ¿no? Que fue, creo, hace 2 años, ¿no? Que fue mi último año, ¿no? O sea, como, te vas, mi último año de auxiliar, ¿no? Entonces fue como mi último año de auxiliar, allá. Entonces tienes que aprender esto, ¿no? Y sí aprendí, ¿no? Justamente ya más adelante, ¿no? Ahorita no, por el momento porque estoy en otros estudios, pero más adelante sí quisiera llevar ya algo, o sea, si bien es cierto, en la universidad sí me enseñaron, o sea, me enseñaron, me concientizaron sobre la diversidad, ¿no? Pero literalmente las estrategias las tuve que yo aprender en la práctica, ¿no? Porque en la universidad es todo bonito, sí, la diversidad, sí, genial. Y o sea, yo también apoyo la diversidad, pero también hay casos que son muy fuertes y que en la universidad no te enseñan. En los cursos que llevas no te enseñan y tú tienes que aprenderlos. Entonces, es bonito, es transformador, pero también hay que tener mucha, sí, eso sí, ¿no? Exacto. Entonces, uno tiene que ahí, ¿no? Entonces, por eso yo les digo, ¿no? Sí, es complicado, o sea, en serio, todas las estrategias que les doy no es porque o sea, no solamente porque los he visto, sino porque los he hecho, ¿no? A pesar de, de los golpes y todo. Sí, y a veces la realidad así es como que ¡puf! Te estrellas contra la realidad. Bueno, como les mencionaba, algunas estrategias de intervención temprana, ¿no? Las señales de alerta, poca interacción social, dificultad en instrucciones, ¿no? Como yo les mencionaba, de alguna forma, no sé por qué yo siento que yo soy muy observadora en muchos sentidos, ¿no?
Entonces siempre yo de alguna forma he detectado ciertas señales de alerta, ¿no? Y cuando era auxiliar, me acuerdo que las señales que yo detectaba se las comunicaba a la docente, ¿no? Entonces ya la docente se hacía cargo, ¿no? De conversarlo con el departamento psicopedagógico del colegio donde trabajo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, por eso también se tiene que ser muy observadora, ¿no? En este caso, la auxiliar es como que, como les digo, como está siempre con los niños, o sea, no se va del salón prácticamente, entonces es, puede de alguna forma identificar estas señales de alerta, ¿no? Otro también es el plan de apoyo, ¿no? El plan de apoyo que puede haber dentro de las estrategias de intervención, ¿no? Como juegos con plastilina para motricidad fina, ¿no? Acá, ¿no? La colaboración interdisciplinaria, ¿no? Psicólogos, terapeutas, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre manejar estas estrategias. Y como les digo, estas estrategias no, o sea, sí, en algunos casos sí te lo enseñan en la universidad, ¿no? Pero en los, algunos casos en específico no. Y lo tienes que aprender en la práctica, en la experiencia, ¿no? En la realidad que te toca. No, por ejemplo, algunas estrategias de intervención temprana, ¿no? Por ejemplo, si queremos aprendan a resolver conflictos, ¿no? Entonces, puedes tal vez algún juego cooperativo, ¿no? Las rondas, ¿no? El role playing, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso del role playing tenemos, ¿no? Dos niñas discuten porque quieren ser la líder en un juego. Diseña una estrategia para mediar el conflicto. Por ejemplo, si dos niñas quieren de alguna forma, por ejemplo, una niña, algo que pasó, algo que pasó el año pasado. Ajá, sí, sí, en verdad sí, justamente por eso también les comparto, ¿no? Parte de mi experiencia para que puedan escucharlos y también de alguna forma ustedes se visualicen en ese contexto y puedan de alguna forma, o sea, identificar cómo se podrían ustedes comportar en ese contexto, ¿no? Muy bien, Liliana, por turno, ¿no? Por turno, las dos niñas, ¿no? Discuten y tal vez una lidera un rato y la otra lidera el otro rato. Algo que ya me pasó el año pasado ya como docente y me pasó justamente con el grupo de niñas que yo las tenía en 5 años ya cuando era auxiliar todavía y el año pasado ya estaban en primero, que cada vez, literalmente, mi clase tocaba después del recreo, ¿no? Y siempre veía a una niña que estaba triste, molesta y triste, ¿no? Estaba molesta y triste. Y yo siempre le preguntaba por qué estaba molesto o triste, ¿no? Molesta y triste, porque de verdad estaba molesta, seria, pero a la vez se le veía su carita de tristeza. Y ella me decía que era porque había una compañera que también yo la conocía, o bueno, yo conocía a esta niña porque yo había sido su auxiliar, y que decía que ella quería, ella siempre quería liderar, o sea, ella quería, por ejemplo, si querían jugar a las muñecas, ella decía, ah, ya jugamos a las muñecas, y ella como que la apartaba. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, el año pasado, como yo era docente, ya les, o sea, ya ellas me tenían confianza y yo les tenía confianza. Entonces, de alguna forma podía mediar eso, ¿no? Y yo también no les sugería, ¿no? Pero pueden turnarse, ¿no? Entonces, pero como yo era era docente de taller, o sea, de informática, ¿no? Entonces ya yo no podía hacer mucho en realidad porque no era la tutora. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo le decía a la tutora, ¿no? Al auxiliar, porque primer grado de primaria en el colegio donde trabajo tiene auxiliar, ¿no? Le decía al auxiliar y a la tutora, ¿no? Que es lo que pasaba y que siempre pasaba después, o sea, literalmente después de mi curso, siempre pasaba eso, ¿no? Entonces, siempre, ¿no? Generar esas estrategias, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, si bien es cierto, yo no era la tutora, pero de alguna forma me involucraba. ¿Por qué? Porque yo las conocía, ¿no? Yo había sido su auxiliar, yo de cierta forma les tengo mucho, mucho cariño a ellos. Entonces, ese aspecto, ¿no? Y también el hecho por ser docente, tengo que
que trabajar colaborativamente, ¿no? Porque si bien es cierto, yo no lo voy a tratar como tutora, pero se le tiene que informar a la tutora para que ella lo pueda ver y pueda generar las estrategias pertinentes también, ¿no? Porque, o sea, las estrategias que yo en ese momento daba era como, no profesora de un curso, ¿no? Exacto. Entonces, en ese caso, pues lo tenía que comunicar, ¿no? Otras estrategias de intervención temprana, en el caso, bueno, con los niños con TEA, ¿no? En este caso, el uso de pictogramas, ¿no? Es de verdad, no saben lo que es, en verdad, es los pictogramas ayudan bastante a los niños con TEA, ¿no? De verdad, yo siendo sincera, en este sentido no conocía mucho, pero ya cuando literalmente, como dicen, ¿no? La práctica te hace aprender. Y entonces sí, es un recurso muy valioso, ¿no? O algunas estrategias inclusivas, ¿no? Los juegos por estaciones, ¿no? Con diversas actividades, ¿no? Porque en muchas ocasiones lo que pasa en la escuela es que usualmente hay una actividad para, no sé, para un curso o para un aprendizaje, ¿no? O para un concepto de aprendizaje. Y es como que, en verdad, o sea, yo me pongo en el lugar de los niños, yo me pongo cuando es niño y de verdad, o sea, creo que, o sea, no es necesario tener TEA, creo yo, para darte cuenta que, o sea, qué aburrido, ¿no? El hecho de que estés haciendo solamente una actividad, solamente estés pintando, solamente esto, cuando puedes enriquecerte en varias estaciones haya diferentes materiales para que tú puedas aprender, ¿no? Que puedas dibujar, ¿no? O que puedas trazar, o que puedas armar, ¿no? A través de diferentes, o sea, que se puedan expresar y que puedan aprender a través de diferentes lenguajes, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Y yo creo que no solamente, o sea, el hecho de que se juegue por estaciones sea una estrategia inclusiva, pero, o sea, mayormente, ¿no? Se da en este tipo de espacios, lo que cual no debería ser, creo yo, pero es bueno, ¿no? Y otro es la promoción del respeto, ¿no? El mural con habilidades únicas de cada niño. Creo que eso es muy importante porque cada niño tiene su forma de expresarse, la forma de comunicarse. Entonces, que cada niño de alguna forma se exprese, no sé, de alguna, o sea, hay alguna forma de expresión dentro de un mural, o sea, te da a entender que cada compañero es diferente y que su aportación es valiosa, ¿no? Ah, sí, sí, en verdad sí, cuando los pictogramas ayudan mucho en el proceso del habla, bastante diría yo. Pero también se utilizan esas estrategias, o sea, ¿no? También dentro de la gestión del clima emocional en el aula. Por ejemplo, que haya un ambiente cálido, ¿no? Algún saludo personalizado, ¿no? Por ejemplo, si al niño le gusta que lo apachurre en el momento del saludo, que ya, ¿no? Que lo haga. O si no, tal vez no le gusta que haga eso, sino que le den la mano, entonces, mano. O tal vez al niño le gusta hacer un paso de baile, hace un paso de baile, ¿no? Entonces ya eso ya, un saludo personalizado de alguna forma, pues te genera confianza y de alguna forma el niño no saluda de la forma que él quiere, ¿no? Que es válido, ¿no? Yo digo, con tal que salude, ¿no? Y que dé el ejemplo, o sea, no importa si es abrazo o papacho, sino lo que él desee, ¿no? Bueno, en la regulación emocional tenemos al rincón de la calma con las tarjetas de emociones, que ya lo hemos visto, las rutinas tienen que ser predecibles, ¿no? Canciones para las transiciones, ¿no? Por ejemplo, teníamos la canción de Aguardar, que la semana pasada les enseñé, por ejemplo, cuando los niños tenían que guardar sus juguetes, ya. Eso ayuda bastante, ¿no? O algo también que hacía con los niños era, por ejemplo, les ponía un cronómetro. En YouTube hay varios cronómetros, timer, y había timers de Bob Esponja, de Mario Bros. Entonces yo les planteaba, por ejemplo, les planteaba, ya, cuando suene el timbre, se acaba la actividad, ¿no? Entonces de alguna forma les ayudaba a medir su tiempo, ¿no?
¿Por qué? Por ejemplo, porque supongamos que era un cordoncito, ¿no? Un cordoncito, y cuando ya veían que el cordoncito iba a la mitad, ellos decían, ay, no, ya falta, o sea, pues cuando avanzaba más, ay, ya falta poco para que termine, ¿no? Entonces ya ellos mismos se apuraban, ¿no? Y de alguna forma ellos mismos gestionaban, aprendían a gestionar su tiempo, ¿no? Que es importante, ¿no? En la gestión del clima emocional en el aula, tenemos tres casos aquí. ¿Eh? Tenemos tres casos. A ver, espérame, ahí está. Tenemos el primer caso, dice, el niño que no quiere compartir. El niño que no quiere compartir. Esto pasa, bueno, ya les he dicho, ¿no? ¿Por qué pasa, no? Porque pues el niño está recién empezando a desarrollar empatía, a desarrollar habilidades sociales. Entonces va a haber, o sea, sí va a haber niños, o sea, literalmente, si no es la mayoría, ¿no? Que no quiere compartir y es normal, ¿no? Pero lo que se debe hacer es, por ejemplo, los turnos, ¿no? Con cronómetro y refuerzo positivo, ¿no? Poner un timer, ¿no? Ya mira, en este periodo de tiempo, tú vas a jugar no sé, con el osito. Y suena la campana, suena el reloj, el cronómetro, y ahora le prestas a tu compañero, ¿no? Incluso me acuerdo que en los recreos, había solamente dos columpios, pues ya a los niños les encantaba jugar con el columpio. Entonces, y usualmente no es que dos niños se quieran subir a los columpios, sino tal vez quieren subirse cuatro o seis niños, ¿no? Entonces, pues yo qué hacía, pues se turnaban, ¿no? Primero no les mencionaba, decía que todos tienen que compartir el columpio y es por eso que se va a hacer los turnos, ¿no? Para que cada uno juegue en un periodo de tiempo, ¿no? Y que se tiene que respetar, ¿no? Porque todos quieren jugar. Entonces ellos entendían y ya pues. Y llegó un momento que ellos ya solitos sabían y se turnaban ellos solitos. O sea, ellos mismos decían, o sea, ya no necesitaban la mediación mía, de un adulto, mejor dicho, ¿no? Ellos ya sabían, y sabes qué, ya, Pepito, ya te toca a ti y luego me toca a mí. Entonces Pepito se balanceaba uno un ratito y luego, ya, María, toma el columpio. Y luego María le daba a, no sé, a Panchito, ¿no? Y ellos solitos, o sea, en verdad, llegaba un periodo de tiempo que ellos solitos ya se gestionaban eso. Y es como que, mira, o sea, algo que de alguna forma empezó mediado por un adulto, ellos mismos ya lo gestionaban. Y ellos aprenden, ¿no? Entonces es una estrategia que ellos mismos aprendieron, ¿no? En el caso número 2, por ejemplo, dice, niñas que discuten por el liderazgo. Ya hemos hablado, ¿no? El hecho del liderazgo, ¿no? La mediación y la alternancia de roles, ¿no? Por ejemplo, en un momento tú vas a elegir el juego que quieres jugar y luego va a haber otro momento en que tu compañera lo va a hacer, ¿no? Y tú también tienes que jugar, tienes que participar, ¿no? Entonces, ahí, ¿por qué? Porque a veces va a pasar, ¿no? Por ejemplo, usualmente, esto mayormente pasaba con los niños, porque algunos querían jugar un juego de zombies, me acuerdo, que me decía, Miss, Pepito no quiere que juguemos, no sé, a los policías, porque Pepito quería jugar a los zombies, ¿no? Y Panchito se quejaba de que Pepito quería jugar a los zombies, pero no a los policías. Entonces era como que de alguna forma no, primero les hablaba, no les decía que tenían que, o sea, todos tenían que jugar y que en un primer momento van a jugar a los zombies y luego a los policías, ¿no? Entonces, porque a veces sucede, ¿no? O si no, que también algo que pasaba también es que un grupo, o sea, los niños se dividían, ¿no? Un grupo jugaba los que querían jugar a los policías, es algo también que puede suceder, ¿no? O sea, les decía, ¿no? Bueno, Panchito pregunta si alguno de tus compañeros quiere jugar a los policías y juegas con tus compañeros, y los que quieren jugar a los zombies juegan con. Entonces ya de alguna forma solucionaban y a veces se dividían en un grupo y uno jugaba al de los policías y otro de los zombies. O a veces todos los niños se juntaban y jugaban a un solo juego, ¿no?
Y no, y entonces de alguna forma sí llegaban a, a buenos términos, ¿no? Incluso creo que muchas veces llegaban a resolver mejor los conflictos que los propios adultos, en verdad, siendo sincera. Y el caso número tres es un niño que empuja a otros, ¿no? Eso usualmente pasa, a veces pasa una vez y cuando hablas, haces reflexionar, es como que ya no vuelve a pasar, ¿no? Pero lo primero que tiene que hacerse es el reconocimiento de emociones, ¿no? El hecho de poner en el lugar del otro, ¿no? Que, o sea, que es, a ver, supongamos que a ti te empuje, ¿te gustaría que te empuje? Entonces, no, no me gustaría. Entonces, ¿por qué tú has empujado a tu compañero, no? Entonces no, o tal vez pasó porque el niño, el otro niño sin querer también lo empujó. Entonces tienes que hablarle, amigo, me has empujado, por eso. Y yo algo que siempre les recalco a los niños, bueno, no solamente como ahora también como docente, siempre les digo que, eh, bueno, el colegio donde trabajo es católico, entonces yo le decía, Diosito nos ha dado la boca para hablarles, digo. Entonces, cualquier cosa que suceda, ustedes tienen que hablar con sus compañeros, decirle, me incomoda, no me gusta. Y eso también algo que yo he recalcado, he aprendido a recalcar con las niñas sobre todo, es que si algo no les gusta, dices no. Y con los niños les he recalcado de que si a alguien les dice, ya sea niño o niña, que no les gusta, no lo tienes por qué hacer, ¿no? Y es lo que usualmente trato de recalcar siempre, ¿no? Porque no podemos obligar a nadie a hacer cosas que no les gustan, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? eh, ayuda mucho, ¿no? Porque desde muy pequeños, o sea, también se les tiene que aprender a decir que, o sea, el no es un límite, o sea, muchas veces lo vemos como que no estamos, de alguna forma, no, es rebelde, no es que sea rebelde, sino es un límite que los niños también tienen que aprender a poner, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense que estén pasando en una situación de peligro. Entonces es ahí donde el niño puede poner límites y puede hablar. O sea, si los niños aprenden a poner límites de alguna forma, van a identificar que algo no les gusta. Y si no les gusta, lo primero que van a hacer es decirle a mamá, a papá o a la profesora, Miss, pasó esto y no me gusta que haya pasado. Entonces, eso también es válido, ¿no? Enseñarles a los niños a decir no. Si no te gusta, no, no lo tienes por qué hacer, ¿no? Que va más, o sea, va más allá, o sea, va más allá con el aspecto de protegerse, ¿no? ¿No? De proteger su cuerpo en este caso, ¿no? No. Si no te gusta que te toquen, no sé, aquí, entonces no, dices no. Y si no te hace caso, ahí hablas con alguien, con un docente, con tu mamá, ¿no? Eso siempre yo mencionaba, si es, háblale, ¿no? Le decía, háblale, pero si él no lo vuelve a hacer y no te hace caso, me hablas a mí, lo hablas conmigo. ¿Por qué? Porque a veces hay niños donde les dices no y hablan entre ellos y dicen, no, no me gusta, y el otro niño acepta, ¿no? Ah, está bien, ya no lo hago. Pero hay veces que los niños, hay niños que no lo van a entender, y es ahí donde también, pues, el adulto tiene que mediar. Y bueno, dentro de la evaluación de tutoría, en el caso de nivel inicial, es, bueno, yo desde mi perspectiva solamente habría como dos herramientas, ¿no? La primera es la lista de cotejo, ¿no? Si algo se cumple, si no, marcamos sí, si no se cumple, marcamos no. Observación, ¿no? Si se cumplió, ¿qué sucedió? Entonces, todo eso, ¿no? Y lo que has observado, lo que has visto, ¿no? Por ejemplo, ya, no sé, Panchita empujó a Pepito o Pepito empujó a Panchita. Entonces ya lo redactas, ¿no? ¿Qué sucedió en ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, María lloró el día, se le preguntó por qué. Entonces todo eso se va redactando, ¿no? Porque, y bueno, dentro de la evaluación de competencias emocionales, el uso de rúbricas, de verdad, en nivel inicial no tanto, también puede ser una lista de cotejo,
pero, o sea, también se puede usar rúbricas, pero eso ya es como para actividades más dirigidas, ¿no? No para un hecho fortuito que pasó, no sé, no, por ejemplo, si la niña se cayó, no vas a usar una rúbrica, sino, por ejemplo, en alguna actividad, ¿no? Que tenga que ver con la competencia emocional, puedes usar rúbricas, ¿no? Pero tendrían que ser rúbricas muy, muy, muy específicas, ¿no? Teniendo en cuenta la edad del niño, ¿no? La retroalimentación constructiva, ¿no? Los progresos de habilidades socioemocionales. Claro, dentro de estos diarios de observación, el hecho, por ejemplo, ¿no? No, por ejemplo, supongamos que en el caso del no, ¿no? Supongamos que, no sé, Pepita le empujaron y Panchito, o sea, de alguna forma desarrollaron una conversación entre ellos y se pusieron un acuerdo. Por ejemplo, ahí, en ese aspecto, están ya empezando a desarrollar habilidades socioemocionales como la empatía, la escucha y la comunicación. Entonces, ese ya es un progreso. El hecho de que ambos niños se hayan puesto de acuerdo y hayan de alguna forma hecho las paces para que ya no vuelva a suceder, es un progreso bastante grande y un progreso que sí se ve en 5 años más que en 4 también, pero más es en 5, ¿no? Porque ya son más comunicativos y todo, ¿no? Pero ya es un... Entonces, eso también se tiene que registrar, ¿no? ¿Por qué? Porque estas habilidades van a ayudar más adelante a que ellos se puedan desenvolver. Y es importante, ¿no? Anotarlas. ¿Por qué? Porque cuando hables con el padre de familia, le vas a decir, mire, no sé, tal día sucedió esta situación, pasó esta situación, y por ende, y hemos visto que las habilidades que están progresando en Pepita son la comunicación, la escucha activa, la empatía, ¿no? Entonces, este es un progreso que se tiene que ir reforzando en casa también. Y es una retroalimentación muy constructiva, porque, oh, Dios mío, o sea, yo digo, si me dicen, por ejemplo, eso, la profesora de mi hijo, pues yo estaría feliz, ¿no? Porque está avanzando. Entonces, eso también se anota, ¿no? Para tener en cuenta. Y también para que en algún momento, cuando sea final de año, pues también esto, la profesora inicial se lo comunica a la profesora que le toque, ¿no? La profesora de primaria en este caso. Y por eso también es importante el rol del auxiliar, porque, como les mencionaba, y siempre, bueno, esta es la última vez que también se los menciona, la auxiliar va a estar ahí con ellos 24/7 y tiene que tener comunicación con la docente para que se pueda dar este tipo o se pueda llenar estas evaluaciones, ¿no? Y es muy, muy, muy importante que se desarrollen estas herramientas para ver el progreso, ¿no? Del niño, ¿no? Ya a nivel emocional, ¿no? A nivel social, ¿no? Que es usualmente las dos áreas que resaltan más en la tutoría, ¿no? Porque a nivel cognitivo, pues ya cada proceso de aprendizaje, cada experiencia tiene sus propias herramientas de evaluación. Muy bien. A ver, vamos a respirar. A ver, vamos a hacer un ejercicio de respiración. Vamos a inhalar. Bueno, nosotros sí conocemos el concepto de inhalar. Y luego vamos a exhalar. Y lo vamos a hacer 5 veces. Inhalando. Y luego exhalamos. Inhalamos. Y luego exhalamos. Y lo vamos a hacer por cuarta vez. Inhalamos. Y luego exhalamos. Y por última vez lo vamos a hacer, pero de una forma más despacio. Inhalamos, yo voy a contar hasta 5. Inhalamos 1, 2, 3, 4 y 5. Exhalamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y vas a
responder una de estas dos preguntas. La primera, si la quieres responder, es ¿qué aprendizajes consideran más importantes para aplicar en su práctica profesional? Si quieres responder eso, lo respondes. O si no, el número dos es completar esta frase. Un buen tutor en nivel inicial es aquel que... Voy a esperar sus respuestas. Les doy un minuto para que piensen. Elijan una de estas, de una de las dos. No, si quieren contestar las dos sería maravilloso, pero si no, elijan y lo escriben. ¿Sí? Yo voy a estar leyendo sus respuestas. Les doy un minuto. Piensen, reflexionen y les doy un minuto. Ya. A ver, vi una mano levantada, me parece. Si alguien quiere hablar, también está, puede hablar. No me incomoda. A ver, a ver, chicas, vamos, no sean tímidas. A ver. Chicas, es nuestra última clase, de ahí, miren, falta un minuto. Muy bien, Beatriz, dice, un buen tutor en nivel inicial es aquel que es organizado, empático, colaborador. Sí, ok, seguridad. Un buen tutor en nivel inicial es aquel que ayuda a sus estudiantes a potenciar sus talentos y habilidades. También, muy bien. ¿Qué aprendizajes? Ya dice, debemos tener mucha paciencia y perseverancia. Un buen tutor es aquel que apoya el aprendizaje de los niños. Ya, muy bien. Ser organizado, ya. Un buen nivel inicial es aquel que es organizado, colaborador, tiene empatía y tiene aprendizaje con los niños y poder de aprendizaje con los niños. Es aquel que brinda un acompañamiento en el desarrollo integral de nuestros niños. Exacto, un acompañamiento. Considero que sea observador, responsable, empático, que ayude a guiar el liderazgo de los niños y sus aprendizajes. Muy bien, chicos. A ver, ¿qué más? Sí. Un buen tutor es una guía, un, men- un mentor, pero también está dispuesto a aprender de los demás porque es una retroalimentación y uno puede aprender de los niños. Eso es cierto, eso es muy, muy cierto. Uno también puede, uno aprende un montón de los niños y eso se los garantizo al 100%. Muy bien, creo que es la última participación de Beatriz. Ah, no, ya. Claudia dice, un buen tutor en nivel inicial es aquel que da mentoría, se enfoca en ayudar a los niños para que puedan desarrollar sus habilidades. Ujú, muy bien. A ver, ¿quién más? Una última participación. Dice, un buen tutor es aquel que ayuda y apoya al docente y al alumno, asimismo a los padres. Muy bien. Muy bien, chicas. Ah, ya. Tenemos, dice Sara, los aprendizajes deben permitir actuar con responsabilidad, compromiso y siempre en beneficio del desarrollo de los niños. Ujú. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? Creo que es muy bien. Entonces, estaríamos culminando. Esta sería la última clase, de verdad. Me alegro bastante
por ustedes, chicas, las que están aquí en sábado, que en vez de irse a rumbear como buen fin de semana, están aquí aprendiendo, ¿no? Entonces, de verdad las felicito y espero que continúen aprendiendo, de verdad. El aprendizaje nunca se acaba, chicas, de verdad. Y uno como docente, como auxiliar, peor todavía, tienes que seguir aprendiendo más. Oh, yo también les voy a extrañar, de verdad, ha sido un grupo muy, muy participativo y eso es lo que más me gusta porque en virtualidad es muy, mire, siendo sincera, en virtualidad es muy difícil dictar las clases porque uno no sabe, o sea, no saben si están ahí o no, no están escuchando. Y, o sea, con sus participaciones me dan a entender que sí han estado presentes, o sea, presentes, literal, escuchando. Entonces, no, Dios les bendiga a ustedes, chicas, que les dé mucha paciencia, mucho compromiso y mucho amor en este camino, porque es un camino, como les digo, no es fácil, pero es muy, muy, muy bonito y muy satisfactorio, ¿no? Yo también les voy a extrañar mucho y sigan así de participativas. Participen. Si tienen alguna duda, también participen, pregunten. Oh, muchas gracias, Yulisa. Un saludo para de Perú para Ecuador. Estoy muy, muy feliz de haber compartido con ustedes, de haber enseñado de lo poco, porque en verdad es poco a comparación de todo lo que, literalmente la educación es, basta, es muy, muy, muchos aprendizajes. Entonces, siento que este espacio ha sido así, ha sido pequeño para todos los aprendizajes que uno tiene, pero yo sé también que lo han recibido con mucho amor, ¿no? Y con mucho entusiasmo, que es lo que realmente es importante para mí, ¿no? No, no te preocupes, no, no te preocupes en ese aspecto, yo entiendo bastante. Y te lo digo yo porque en verdad salir adelante, o sea, yo les digo desde de mi rol, salir adelante es bien complicado. Yo vivo, por ejemplo, del trabajo, de la universidad, vivo como a 2, 3 horas. O sea, con el tráfico de Lima, a 2 a 3 horas. A veces escuchaba también mis clases en celular porque no llegaba a mi casa. Sobre todo ya en el último ciclo, que ya era como que nos estábamos recuperando de pandemia y todo. Y tenía que trabajar y estudiar a la vez. Y sí, es muy, muy complicado salir adelante, ¿no? Pero de verdad, con mucha determinación todo se puede. Y en verdad, el hecho de que estés trabajando y a la vez, a la par, escuchando clases, ya habla de esa determinación. Entonces, yo las animo mucho, chicas, a que tengan esa determinación, no solamente por la educación, sino en su vida diaria.